Bueno, chicos, acá seguimos. Vamos ahora a ver el tema aproximaciones. Es un tema muy fácil, muy útil. Todos hemos ido a comprar alguna vez a un kiosco, a algún lado, al supermercado. Y bueno, ustedes verán que muchas veces se redondea un valor, sobre todo cuando no hay cambio, o cuando voy sin calculadora y no quiero pasar vergüenza en la caja, voy con la plata justa. Entonces yo mentalmente voy sacando cuentas para no exceder de un determinado valor. ¿Está? Entonces voy redondeando lo que se hace. Pero en realidad la técnica es la aproximación y hay dos técnicas para aproximar los números decimales a un determinado valor, el redondeo y el truncamiento. Acá les hice una pequeña introducción que, bueno, que necesitamos trabajar con cálculos aproximados, ya que la cantidad verdadera es muy difícil de expresar o imposible, o muy difícil de recordar también. Supónganse algo 7,24378. Entonces, redondeamos a los décimos, a los centésimos, de acuerdo a lo que tiene sentido. ¿Qué quiero decir con lo que tiene sentido? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando por ejemplo, estamos midiendo la distancia de acá a Mercedes. Supónganse que son aproximadamente 91 kilómetros. ¿Tiene sentido que yo diga que la distancia acá a Mercedes es 91,7842 kilómetros? No. ¿Está? Entonces yo ahí voy a redondear a los enteros. Me convienen los números enteros. En cambio, si yo estoy midiendo quiero poner una puerta y le quiero dar la medida del largo, la longitud de la puerta al carpintero para que me la haga, y yo medí 1,5 metros, no es lo mismo que mida 1,5 metros que 1,6. Está, ahí ya tiene más sentido también dar el valor de los décimos, ¿sí? Y bueno, y cuanto más, por ahí necesito más precisión, por ejemplo, cuando me quiero hacerle unos lentes, por ejemplo, el tema de la graduación, ya se tienen en cuenta los centésimos, los milésimos y así sucesivamente. Depende en qué rama me estoy desempeñando. En la física, en la biología tengo en cuenta números muy chiquitos, ya lo hemos visto a eso. Entonces, como les dije, acá el número pi, hay un número muy famoso, que la longitud, bueno, esto se los voy a contar bien en el Meet. Ustedes miden, toman con una piolita el diámetro van de un punto a otro de un objeto redondo cualquiera, y ese diámetro entra 3 veces y un poquito en la longitud de cualquier circunferencia. Ese 3 y un poquito es el valor de pi que se le llama. 3,14, pero porque está redondeado, pero este número tiene infinitas cifras decimales no periódicas. 3,14, 15, 9, 6, sigue indefinidamente. Siempre se redondea a los centésimos. Por eso es que se le dice que es 3,14. Hay dos maneras entonces, redondeo y truncamiento. ¿Cómo sería la técnica? A ver, por ejemplo, yo tengo estos números. Vamos directamente al grano. Acá debemos tener en cuenta el orden a que queremos redondear el número. Por ejemplo, yo tengo este número con todos estos decimales. Yo lo quiero redondear a los milésimos. Es la tercera cifra decimal, el 1. Entonces, ¿cómo me queda redondeado los milésimos? 12,35. Yo digo, bueno, acá tengo que redondear. Entonces, para redondearlo, me fijo en el número que tengo al lado. Si el número que tengo al lado es 5 o más, 5, 6, 7, 8 o 9, esta cifra de los milésimos, que es el orden al que yo considero, se lo aumento en 1. Entonces voy a poner yo tenía un 1, en lugar de poner un 1 voy a poner un 2. Ahí me quedó redondeado a los milésimos. Quiere decir que en la tercera cifra decimal, la de los milésimos, hemos redondeado este número. ¿Está? Ahora, miren acá, quiero redondear este número a los décimos, 7,444, este es un número periódico. Bueno, la cifra de los décimos es el primer lugar después de la coma. Digo, ¿qué número voy a poner? ¿Pongo el 4 o pongo un número más? Yo aumento un número más si el número que está, el que sigue, es 5 o más. Si el número que sigue es menor que 5, no se altera la cifra del orden. ¿Ven?
entonces yo lo dejo en 7,4. Ese número queda como estaba. Así está redondeado. Y por último, quiero redondear a las unidades. Las unidades, el número que está delante de la coma. Quiero dejarlo un número entero. Supónganse que es alguien que me dice, voy al kiosco y me dice, mira, no tengo nada de cambio, y ahora ya ni existen esas monedas, así que vamos a trabajar con números enteros, lo vamos a redondear. Y algo sale 4 pesos con 80 y pico centavos. No sé si encontramos algo, pero en fin. Entonces yo quiero dejarlo como número entero. Yo digo, ¿qué número tengo después de la coma? Un 8. El 8 es mayor que 5. Entonces, no lo redondeo en 4. Este 4 pasa a ser un 5. ¿Está? Entonces, por la técnica de redondeo, repito, me tengo que fijar el orden donde yo quiero considerar el redondeo. En el tercer lugar decimal. Me fijo al lado qué pasa. Hay un número 5 o mayor, le aumento 1 a esta cifra. Por eso en lugar de un 1 puse un 2. Y si el número que está al lado del orden a considerar, que acá eran los décimos, el primer decimal, como el otro número que sigue es un 4 también, que es menor que 5, queda el 4 original en los décimos. Y acá en las unidades, como este número que tengo al lado, después de la coma, es un 8, es un número mayor que 5, mayor que 4 en realidad, entonces es por eso que al 4 le aumento en una unidad. En cambio, el truncamiento es más sencillo, porque no me interesa lo que figura al lado. Truncar es sinónimo de cortar. Aproximar un número por truncamiento significa escribir el número exactamente igual hasta el orden considerado. Lo demás se lo considera como ceros. O sea, 3, en este caso, 2, 6, me dice que corte a los 10 milésimos. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. Lo tengo que cortar ahí, en el 4. No me importa que el próximo número sea un 3. No, lo trunqué. Lo corté, lo demás lo valoro como 0. Que no lo pongo porque está después de la coma. Fíjense en este otro caso. Centésimos. 52, ¿qué número ocupa el orden de los centésimos? El 8. Me fijo al lado. Perdón, estoy truncando ahora. No me importa. Yo lo corto en la cifra de los centésimos, lo corto y no me importa que después haya un número más grande que 5. Lo dejo. Si tuviera que redondearlo, sí, este 8 pasa a ser un 9. Pero no, como lo tengo que truncar, lo corto ahí y se acabó el problema. Y por último, tengo que truncar a las unidades. Lo corto en las unidades 72 y no me importa lo que pase después. ¿Está? Obviamente que si soy dueña de un kiosco, a mí nunca me conviene truncar, me conviene redondear. Porque si supónganse algo que sale 72 pesos, vamos a hablar de 72 millones, no, son números muy grandes. Vamos a hablar de 72 pesos. No es lo mismo 72 pesos que 72 pesos con 90 centavos. Esos 90 centavos es casi un peso más que estoy perdiendo si yo lo trunco al número. En cambio, lo que me conviene a mí siempre es redondear. Esa es la técnica correcta. De 5 o más se le suma 1. Menor que 5 queda el número como está. Lo vamos a volver a ver en el Meet. En la parte de práctico de esto, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que completar esto, que por ejemplo yo les voy a poner un número más acá para no hacérselo. Supóngase que yo ponga el 4,567. Les digo, acá les pongo el orden de los centésimos. ¿Qué tienen que hacer en este cuadrito? Tienen que aproximar este número que les doy por redondeo y por truncamiento a los centésimos. Entonces, ¿qué número ocupa el lugar de los centésimos? El 6. Si lo voy a redondear, entonces, ¿cómo me quedaría el número? 4,5, pero como el número que le sigue al 6 es mayor que 5, entonces ese 6 se transforma en 7. Le sumo una cifra. En cambio, si yo este número lo voy a aproximar por truncamiento, lo corto en los centésimos y se acabó el problema. ¿Por qué lo corté en los centésimos? Porque acá me lo pide, que considere ese orden. Eso es lo que tienen que hacer en este cuadrito.
que les voy a dar de tarea. Bueno, ¿y cómo terminamos con esto? Finalmente con los números irracionales. Acá, densidad de los números racionales. ¿Qué quiere decir que el conjunto de los racionales sea denso? Que entre dos racionales, ya sea en forma que estén dados en forma decimal, 1,2 y 1,3, o como fracción, 5 tercios, 4 quintos, siempre entre dos racionales hay otro racional entre medio. Eso se llama que los racionales son densos, a contrario de los números enteros, porque en los números enteros, entre el 3 y el 5, digo, ¿qué números enteros hay? El 4, bien, y yo digo, bueno, ¿y qué número entero hay entre el 3 y el 4? 3,2 me dice alguien. No, porque no es entero, es decimal. Entre dos números enteros, ya sea positivos o negativos, entre el -3 y el -4, no hay ningún otro número entero. Entonces se dice que el conjunto de los números enteros es discreto. En cambio, el de los racionales, como entre dos racionales siempre hay otro entre medio, se dice que son densos. De ahí que se les llama densidad de los números racionales. Miren, uno de los procedimientos para ver que entre dos racionales hay otro racional siempre, supónganse que yo tomo dos racionales cualesquiera. El 1/2 es menor que 3/4. Obviamente, la mitad es menor que las 3/4 partes de algo. ¿Sí? Eso ya nos hemos cansado de ver esto. Fíjense que si yo lo paso a una fracción equivalente con denominador 4, me quedaría 2 por 2, 4, el 2 cuartos, acá lo multiplico por 2, me queda 2 cuartos y 2 cuartos es menor que 3 cuartos, ¿está? Entonces yo sé que 1/2 es menor que 3 cuartos. Si yo calculo el promedio de estos dos números, ¿qué es calcular el promedio? Sumarlo a los dos números y dividirlo por la cantidad de números que estoy sumando. Entonces, cuando calcularon el año pasado el promedio que se sacaron en todo el año, ¿qué hacen? Suman las notas de todas las materias y la dividen por la cantidad de materias. Y ahí tienen el promedio. Bueno, el promedio de estos dos números es sumarlos y dividirlos por 2. Si yo los sumo, saquen esta cuenta y esto da 10 octavos. Fíjense que 10 octavos o simplificado por 2 sería 10 octavos dividido 2 sería 5 cuartos, ¿sí? Transfórmenlo en 1/2. El 1/2 es 2 cuartos, más 3 cuartos son 5 cuartos, que es el 10 octavos. Y 5 cuartos dividido 2 es lo mismo que multiplicarlo por 1/2 o multiplicarlo cruzado. Me queda 5 octavos. Y ese número que obtuve calculándolo así por el promedio, es un número que está entre 1/2 y 3 cuartos. ¿Por qué? Porque 1/2 es menor que 5 octavos y 5 octavos es menor que 3 cuartos. Por favor, compruébenlo llevándolo al mismo denominador. Multipliquen por 4, me queda 4 octavos, es 1/2, y 4 octavos es menor que 5 octavos. Y si yo esto lo llevo a denominador 8, sería 6 octavos. 5 octavos es menor que 6 octavos. Y así sucesivamente. Yo vuelvo a tomar estos dos números, los sumo y los divido por 2 y obtengo otro número que está entre medio. Y lo aplico reiteradamente ese recurso y encontramos infinitos racionales entre otros dos dados. Ese proceso es infinito. Bueno, números irracionales, necesidad de su creación. Si bien los racionales son densos, siempre hay otro número racional, no cubren la totalidad de la recta numérica. Podemos decir que quedan agujeritos que corresponden a estos números, raíz cuadrada de 2, todos los números que no tienen, por ahora, no tienen resultado numérico, que si yo saco la raíz cúbica de 5, no hay ningún número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 5. Entonces estos números, si yo los saco con la calculadora, me dan infinitas cifras no periódicas. Si no son periódicas, no las puedo pasar a fracción. Estos números que por ahora indicaban operaciones sin resultados, le damos el nombre de números irracionales y los llamamos con la letra I.
Si extraemos las raíces de estos números, nunca llegaremos a un resto cero. O sea, tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno, números irracionales y números reales. Los números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, o sea que no las podemos pasar a fracción, se llaman irracionales, porque si fueran periódicas ya sabemos que existen las reglitas de conversión. No se olviden de estas reglitas que vimos la otra clase, las periódicas puras y las mixtas. Yo las puedo pasar a fracción, pero estas no. Entonces, como estos números no son expresiones periódicas porque se desconocen los decimales casi en su totalidad, y para escribirlos, ¿cómo lo escribimos? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3. Si ustedes lo sacan en la calculadora es 1,73 y siguen infinitos números y no se acaban. Lo que pasa es que se me acaba el visor de la calculadora. Entonces pongo los 2 o 3 primeros números y punto suspensivo como diciendo, chao, esto no tiene. Sigue indefinidamente, ¿ven? Raíz cuadrada de 23, pongo los primeros números y punto suspensivo. Pi, pongo los primeros números y puntos suspensivos. La razón es la división entre la circunferencia de un objeto redondo y el diámetro. Bueno, cada vez que hagan la división entonces entre la circunferencia de un objeto y la medida del diámetro les va a dar 3,14. La cantidad de veces, repito, que entra el diámetro en una circunferencia. Como ya dijimos, el famoso número pi es irracional. También podemos obtener números irracionales así, siguiendo una reglita. O sea, estos no presentan periodicidad y fueron inventados siguiendo una regla. Esto es cuando dicen descubren la secuencia lógica con que fueron creados estos números. Fíjense, estos no se pueden pasar a fracción porque no se repite un periodo, no es que se repite el 41, 41, 41, no. Fíjense que los 4 se van incrementando y los 1 también. Y sigue esta secuencia. Acá lo mismo. Este número, miren, si yo descubro la lógica, sería un 4, un 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 4, 4, 4, 1. Miren, llegamos a 6, 4, 6, 1. Si yo quiero seguirlo este número, ¿cómo lo continúo? 3, 6, ¿no? Tenemos 6, 4, 6, 1. 7 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 8 4, 7, 8, 8 unos. Y esto sigue indefinidamente. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Fíjense con este otro número. A ver, ¿cuál fue la lógica con que se creó? 0, fíjense. Un 1, un 0, un 2, 2 ceros, un 3, 3 ceros. Ya les voy a dar más de estos números para que los veamos en el Meet. Miren, un 4, 4 ceros, 5, 5 ceros, 6, 6 ceros, 7, 7 ceros, 8 y tengo 3, 6, 8 ceros. Entonces, esto lo voy a sacar, ¿qué viene? Después, siguiendo esta lógica, un 9 y 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así se va siguiendo. ¿Está? Entonces, bueno, observaciones. Las raíces cuadradas de los números naturales, que no son exactas, se pueden representar en la recta numérica aplicando el teorema de Pitágoras, que una vez que lo veamos en geometría, lo vamos a ver en la próxima unidad, la última unidad que vamos a ver este año. Después, sabiendo Pitágoras, con ese teorema podemos ubicar estos números en la recta numérica, pero necesito saber Pitágoras. Cuando la raíz cuadrada cúbica de un número natural no son números naturales, entonces esas raíces son números irracionales. Estos ejemplos tienen infinitas cifras decimales no periódicas. El conjunto de los racionales y los irracionales me forman el conjunto de los reales. Con los irracionales se completa la recta numérica, o sea que a cada punto de la recta le corresponde un número real y a cada número real un punto en la recta. Entonces, para tener en cuenta, la representación decimal de un número racional termina o se repite. Por ejemplo, si yo hago la división entre el numerador y el denominador de una fracción y me da 2,5, por ejemplo, 5 medios, que me da 2,5,
termina la representación decimal. El resto es 0, expresión decimal periódica. O se repite, por ejemplo, si hago 1 dividido 3, me da 0,33333, periódica pura, que yo la puedo pasar a fracción. Pero cuando la representación de un número irracional nunca termina ni se repite, por lo tanto no lo puedo pasar a fracción. Y este es el sistema que engloba a todos los conjuntos numéricos que han visto desde la primaria hasta ahora. Los naturales, la n mayúscula, con el 0 y los números negativos, forman el conjunto de los números enteros. O sea, se inventaron los naturales, que nos servían para contar, junto con el 0. Pero después, cuando teníamos que hacer 4 menos 12, no se podía. Inventamos los negativos. Forman el conjunto de los números enteros. Pero en los números enteros, cuando hacíamos una medición, generalmente no me daba una medida 3 exacto, me daba 3, y algo. Bueno, aparecen los decimales o en su forma fraccionaria. Los enteros con los fraccionarios o su expresión decimal me forman el conjunto de los racionales. Pero ¿qué pasa? Hemos visto que en los racionales, cuando hay veces que divido el numerador por el denominador de una fracción, cuando tengo los números, las raíces que no son exactas, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, bueno, la raíz cúbica de 8 justo es exacta, no fue el ejemplo más feliz, es 2. Pero la raíz cúbica de 17, no hay ningún número que multiplicado 3 veces por sí mismo de 17. Si lo saco en la calculadora, me dan infinitas cifras no periódicas. O el número pi o estos números que obtuvimos siguiendo esta secuencia una reglita determinada. En esos casos tenemos los irracionales. Y finalmente, los racionales, que es la letra Q, con el conjunto de los irracionales, forman el conjunto de los números reales, que los vamos a estudiar hasta quinto año, vamos a estar con estos números reales, ¿sí? Todo lo que, por ahora, el campo numérico que conocen ustedes. Después hay otro campo numérico que lo van a estudiar recién en sexto año. Pero por ahora llegamos hasta acá. Entonces, ¿qué van a entregar de esta otra parte? Vuelvan a escuchar el video y en el Meet me hacen todas las preguntas que quieran. A ver, van a hacer solamente este ejercicio, chicos, para no darles tanto. Miren lo que dice el ejercicio 10. Determina cuáles de estos números son racionales y cuáles irracionales. Dicho en otras palabras, cuáles los puedo pasar a fracción y cuáles no. Entonces, raíz cuadrada de 25. ¿Este es racional o es irracional? Entonces van a poner Q si es racional y si es irracional. ¿Por qué digo que este pertenece a Q? Porque raíz cuadrada de 25, si yo lo resuelvo, es el número 5. El número 5 es un número racional. ¿Por qué? ¿Lo puedo escribir como fracción? Sí, 5 sobre 1. El número 5 es 10 medio, también lo puedo escribir. Es racional. El raíz cuadrada de 30, sáquenlo con la calculadora, es irracional. ¿Por qué? Porque no lo puedo pasar a fracción. Entonces, es irracional. 2,75. Fíjense que no tiene puntos suspensivos. Esto quiere decir que lo puedo pasar a fracción. ¿Cómo lo paso a fracción? 275 sobre 100. Hacen esa división y es una expresión decimal exacta. Entonces, es racional. Este otro número, miren, 0,47646464. Yo lo puedo escribir. Este es 0,47 y el periodo es 64. Lo que pasa es que no estoy con el editor de ecuaciones acá. 64, a ver, le voy a poner una rayita acá arriba. Voy a hacer una rayita, por más que no sea la notación, pero bueno, es lo más aproximado al arquito que tengo. ¿Ven? Periódico en 64. Es 0,47, 64, 64, 64. Entonces, es racional. ¿Por qué? Porque lo puedo pasar a fracción.
Este es el 4.764 menos 47 en el numerador, dividido 2 nueves y 2 ceros si lo quiero pasar a fracción. Este otro es, me fijo, se repiten, hay cifras decimales, pero ninguna se repite, no hay ni una sola, ni números que se repitan indefinidamente. Entonces, irracional. No lo puedo pasar a fracción porque desconozco las cifras que siguen. El raíz cúbica de 27, si lo resuelvo, es menos 3. Y el menos 3 es racional. ¿Por qué? Porque lo puedo pasar a fracción. Lo puedo escribir al menos 3 como menos 9 tercios, como menos 27 novenos, es menos 3, o menos 3 sobre 1. Lo puedo pasar a fracción. Este otro es periódico. Entonces, es racional, no hay duda. Lo puedo pasar a fracción. 122 menos 12 en el numerador y en el denominador 90. Este otro es racional, no hay duda. Ojo con este. Este le ponemos no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún número real que elevado a una potencia par me dé negativo. Te dicen el 5, 5 al cuadrado es 25 positivo. Menos 5 pueden decir, pero menos 5 al cuadrado es 25 positivo también. ¿Está? Entonces no tiene solución en los reales. Y finalmente, 33 dividido 17 es una fracción, está escrito como fracción, entonces es racional. Bueno, espero que ya sepan más o menos distinguirlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Acá me voy a dar otro número más para que vean lo que tienen que hacer. Supónganse que yo acá les doy el 7, a ver, el 27 tercios les voy a dar. Entonces, justo, lo tengo ahí, ni lo había visto. No, vamos, les voy a dar otro. Les voy a dar, no el 27 tercios, lo voy a eliminar. Les voy a dar el menos 25 quintos. Bien. Ustedes tienen que poner una cruz indicando a qué conjunto numérico corresponde cada uno de los números que les doy. El 5, este. Ojo, los que tienen punto suspensivo, que quiere decir que este 3 sigue indefinidamente. Este es el número pi. Esto está escrito, bueno, saben que sigue el 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, entonces, el menos 25 quintos. ¿Esto qué me da de resultado? El menos 25 quintos, exacto, en realidad este es el número menos 5. Entonces, ¿qué tipo de número es el menos 25 quintos o el menos 5? ¿Es natural? No, no pongo cruz acá porque es negativo. Si es negativo, no es natural. Natural son los positivos, los enteros positivos. ¿Es entero ceter el conjunto de los enteros? Sí, es entero, está disfrazado de fracción 25 quintos, pero en realidad es un entero, es el menos 5. ¿Es racional? Sí, porque lo puedo escribir, si yo tuviera el menos 5, es racional porque lo puedo escribir como fracción, entonces le pongo la cruz también ahí. ¿Es irracional? Y no, chicos, esto o es blanco o es negro. Si yo digo que es racional, si estoy diciendo que lo puedo escribir como fracción, no puedo decir que es irracional, porque precisamente los irracionales son los que no los puedo escribir como fracción porque desconozco prácticamente todas sus cifras decimales. Entonces, si hay cruz acá, no puede haber acá, y viceversa, ¿no? ¿Es real? Sí, porque todos son reales. Entonces, eso es lo que tienen que hacer acá. Por ejemplo, el 5, si les parece que es natural, les hacen una crucecita ahí. Si además es entero, recuerden que los enteros están formados por los positivos y los negativos. A los positivos les llamamos los naturales o enteros positivos. ¿Está? Bueno, vamos a ver dónde ponen las cruces acá y después los discutiremos en un mito. Yo se los mando corregido, obviamente. Bueno, chicos,
hasta acá llegué. Vean bien todos los videos. Nos encontramos entonces en el Meet del próximo jueves. No, ustedes son tercer año. No, tercer año B tenemos los miércoles a las 8, si no me equivoco. Y el tercero A el lunes. Así que, bueno, los espero ahí para sacarse todas las dudas. ¿Listo? Chao chicos, cuídense.